La tormenta de nieve apareció de repente, como si el mundo hubiera decidido detenerse en ese punto exacto de la carretera. El viento aullaba con una fuerza brutal y la nieve cubría todo hasta borrar cualquier rastro de dirección. El coche quedó inmóvil, atrapado en un silencio helado que solo era interrumpido por el sonido del aire golpeando la carrocería. No había señal. No había luces, no había ayuda cercana, y a mi lado estaba ella, la madre de mi mejor amigo, Elena, una mujer que siempre había visto como firme e inquebrantable, pero que ahora respiraba lentamente para conservar energía. El frío se filtraba por cada rendija, por cada pensamiento, mis manos temblaban y mis labios estaban entumecidos. El tiempo parecía alargarse de una forma cruel, cada minuto se sentía como una hora. El motor estaba apagado porque el combustible era limitado y sabíamos que debíamos resistir. La noche cayó sin piedad, oscura y pesada, y con ella llegó una verdad incómoda que ninguno quería decir. En voz alta, el cuerpo humano no está hecho para soportar tanto frío en reposo. Elena rompió el silencio con una calma sorprendente. No había pánico en su voz, solo lógica y experiencia. Se giró ligeramente hacia mí y en un tono bajo dijo que debíamos mantener el calor como fuera posible, que el cuerpo pierde energía demasiado rápido cuando está solo. Yo asentí sin discutir porque sabía que tenía razón. No era una situación social ni moral, era una situación de supervivencia. El viento volvió a sacudir el coche con violencia como recordándonos que no había opciones. Movimos las mantas, acercamos los asientos y reducimos el espacio entre nosotros. No hubo incomodidad, solo una sensación extraña de humanidad compartida. El calor corporal comenzó a sentirse débil pero real. Nuestras respiraciones se sincronizaron poco a poco. Y en medio de esa tormenta brutal entendí que algunas noches no definen quiénes somos, sino hasta dónde somos capaces de resistir para seguir vivos. El frío no cedía. Y cada minuto dentro del coche se sentía más largo que el anterior. Los dedos se habían vuelto rígidos y los cuerpos comenzaban a reaccionar al frío extremo de maneras que no se pueden controlar. Elena miró por la ventana y luego volvió su mirada hacia mí, como evaluando la situación con una claridad sorprendente. Su voz apenas era un susurro cuando habló de mantenerse despiertos, de no dejar que el cansancio nos venciera, y sentí una mezcla de miedo y admiración, no por la cercanía física, sino por la fuerza de voluntad que emanaba. El viento afuera parecía más feroz que nunca, azotando la nieve contra el coche y amenazando con tapar todo a nuestro alrededor. Respiramos profundo. Cada inhalación era un recordatorio de que aún estábamos vivos. Nuestras manos se tocaron al acomodar las mantas, un contacto mínimo pero suficiente para sentir calor humano. No había palabras innecesarias, solo la comunicación silenciosa de dos personas conscientes de que la supervivencia era el único objetivo. Cada sonido de la tormenta nos recordaba lo frágil que puede ser la vida, pero también nos enseñaba a valorar cada instante, y mientras la noche avanzaba lentamente, entendí que no solo estábamos luchando contra el frío, sino contra el miedo, la soledad y la incertidumbre de un mundo que parecía haber desaparecido, y aún así, en ese pequeño espacio del coche, con la tormenta rugiendo afuera, había una extraña sensación de conexión y humanidad compartida que me hacía sentir que, mientras estuviéramos juntos, teníamos una pequeña posibilidad de superar la noche. El amanecer aún estaba lejos, pero los primeros indicios de luz luchaban por atravesar la densidad de la tormenta. Cada sombra de gris en la nieve parecía un obstáculo más que debíamos superar. Elena y yo nos movíamos con cuidado para no desperdiciar energía, hablando lo menos posible, nuestras mentes ocupadas en estrategias simples. Mantener calor, mantener la conciencia, mantener la esperanza. Los minutos se sentían eternos y cada crujido del hielo bajo el coche hacía que mi corazón se acelerara. Sin embargo, su presencia me daba una fuerza silenciosa, como si su calma se filtrara dentro de mí y me recordara que aún no todo estaba perdido. Compartíamos pequeñas miradas y gestos, ajustando mantas, cubriéndonos del viento que se colaba por cualquier rendija. Mientras la tormenta afuera no mostraba signos de ceder, me di cuenta de que la vulnerabilidad puede unir a las personas de formas inesperadas. Que en la adversidad más extrema, la humanidad se revela no en palabras, sino en actos simples de cuidado mutuo. Cada respiración que compartíamos parecía un pequeño triunfo sobre la noche interminable, y aunque el miedo estaba siempre presente, había también un reconocimiento silencioso de que no estábamos solos en la lucha. Y mientras la nieve continuaba cayendo sin piedad, supe que esa noche dejaría una marca en mi memoria, no solo por el frío o la tormenta, sino por la extraña mezcla de temor, respeto y humanidad que compartíamos dentro de ese coche atrapado en medio de la nada. La tormenta no daba tregua y el frío se volvía más intenso. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Elena y yo nos acomodábamos en el asiento, tratando de compartir cada mínimo calor que podíamos generar. No había distracciones.
No había tiempo para pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Los minutos pasaban con lentitud insoportable y cada crujido de la nieve o golpe de viento nos hacía estremecer. Sin embargo, había una especie de ritmo silencioso que se formaba entre nosotros. Nuestras respiraciones, nuestros movimientos, incluso nuestros silencios comenzaban a sincronizarse como si el cuerpo humano encontrara maneras de adaptarse al peligro extremo. En algún momento ella murmuró palabras de aliento que apenas podía escuchar, pero que fueron suficientes para darme un poco de calma. La nieve afuera continuaba cayendo sin compasión y la carretera desaparecía bajo un manto interminable de blanco. Sentí como la fatiga intentaba apoderarse de mí, pero la sensación del calor compartido y la presencia de Elena me mantenían alerta, recordándome que en medio del peligro más absoluto, la solidaridad y la cercanía humana se convierten en herramientas tan importantes como cualquier manta o abrigo, y mientras seguíamos allí, atrapados pero conscientes, comprendí que la noche sería larga y difícil, pero que juntos teníamos una pequeña esperanza de superar la tormenta, y que cada minuto que pasaba nos acercaba, aunque lentamente, a la posibilidad de ver la luz del día nuevamente. La tormenta continuaba sin mostrar signos de ceder, el viento azotaba con fuerza y la nieve parecía multiplicarse con cada segundo. Mis manos estaban entumecidas y mis piernas empezaban a sentir el frío profundo que calaba hasta los huesos. Elena ajustaba las mantas con precisión, moviéndose de manera que cada pequeño contacto compartido generara el máximo calor posible. No hablábamos mucho, pero la comunicación silenciosa era suficiente. Cada mirada, cada gesto, cada respiración compartida tenía un significado claro: sobrevivir, mantenernos conscientes, resistir. A veces los minutos parecían eternos y el coche se sentía como una cápsula aislada de un mundo que había desaparecido. Sin embargo, dentro de ese espacio reducido, la presencia humana de Elena me recordaba que no estábamos solos, que incluso en medio de la adversidad extrema, el contacto y la cooperación pueden ser más poderosos que cualquier abrigo o fuego. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una sensación extraña de calma, de respeto por la fuerza de la otra persona y de reconocimiento de que estábamos juntos en algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Y mientras la noche avanzaba lentamente, comprendí que cada minuto que pasaba nos acercaba no solo a la supervivencia, sino a una comprensión profunda de la humanidad compartida, de cómo en situaciones extremas los lazos se forman de maneras que la vida cotidiana nunca permitiría, y que esta noche, aunque aterradora, sería recordada no solo por el frío, sino por la fuerza silenciosa que habíamos encontrado el uno en el otro. La noche parecía no tener fin, cada ráfaga de viento golpeaba el coche con más fuerza, y la nieve comenzaba a acumularse a nuestro alrededor, creando una sensación de aislamiento total. Mis pensamientos iban y venían entre el miedo y la esperanza. Elena permanecía serena, respirando despacio, moviéndose con cuidado para conservar energía y mantenernos calientes. No había espacio para distracciones. Cada movimiento debía ser medido. Cada gesto debía contribuir a nuestra supervivencia. Compartíamos miradas que decían más que 1000 palabras. El contacto humano se había vuelto esencial, no por comodidad, sino por necesidad. Nuestros cuerpos, aunque tensos por el frío, empezaban a adaptarse al espacio compartido y al calor mutuo. El miedo al exterior se mezclaba con un respeto silencioso por la fuerza de la otra persona. Cada crujido del hielo, cada golpe de viento nos recordaba lo frágiles que somos ante la naturaleza, y aún así, esa misma vulnerabilidad nos unía, nos mantenía alerta y conscientes. Sentí como su respiración me daba calma y fuerza, como su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Comprendí que la supervivencia no solo dependía de mantas o abrigos, sino del vínculo humano, de la confianza silenciosa que se formaba entre dos personas enfrentando un enemigo invisible. Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro del coche había un ritmo de resistencia, un entendimiento tácito de que mientras estuviéramos juntos, había una pequeña, pero real, posibilidad de salir adelante y ver nuevamente la luz del día. La tormenta parecía interminable, el viento golpeaba sin piedad y la nieve se acumulaba más con cada instante. El frío se hacía sentir en cada rincón del coche y mis movimientos eran lentos, controlando cada músculo para no gastar energía inútilmente. Elena se movía con cuidado, ajustando las mantas y asegurándose de que el calor que compartíamos no se perdiera. Nuestras respiraciones se mezclaban en un ritmo constante, silencioso, y aunque no hablábamos mucho, sentía que cada gesto suyo comunicaba algo esencial: resistencia, calma y humanidad. Cada crujido del hielo o golpe del viento nos hacía estremecer, recordándonos la fragilidad de nuestra situación, y aún así, dentro del coche, se había formado una especie de orden y entendimiento,
una sincronía silenciosa que nos ayudaba a mantener la mente despierta. Mi miedo era constante. Pero también había un extraño sentimiento de fortaleza, saber que no estaba solo, que Elena compartía la misma lucha conmigo, que cada pequeño esfuerzo para mantenernos calientes era un acto de cooperación que nos acercaba a la supervivencia, y mientras la tormenta rugía afuera, comprendí que esa noche no solo nos pondría a prueba físicamente, sino emocionalmente, enseñándonos que en medio de la adversidad, la conexión humana puede ser tan vital como cualquier abrigo, cualquier combustible, cualquier recurso, y que a veces la esperanza se encuentra en el simple hecho de compartir un espacio, un calor y un silencio con alguien que entiende lo que significa resistir hasta el amanecer. La tormenta seguía su furia sin disminuir, la nieve golpeaba con fuerza los cristales del coche y cada ráfaga de viento hacía que todo temblara. El frío penetraba cada centímetro de mi cuerpo y mi mente luchaba por mantenerse despierta. Elena movía las mantas con cuidado, asegurándose de que cada pequeño contacto generara el máximo calor posible. Nuestras respiraciones se mezclaban, creando un ritmo constante que nos recordaba que aún estábamos vivos, aunque la fatiga y el miedo presionaban en silencio. No había necesidad de palabras, porque cada gesto, cada mirada, cada movimiento compartido hablaba de supervivencia y de cooperación. Sentía como su presencia me daba fuerza, como su calma se filtraba lentamente en mí, y comprendí que no se trataba solo de soportar el frío, sino de mantener la mente y el espíritu alerta, de confiar en que juntos podíamos resistir. La noche parecía eterna, y sin embargo, en medio de ese aislamiento absoluto, existía una extraña sensación de humanidad compartida, un entendimiento silencioso de que mientras estuviéramos conscientes y juntos, había una pequeña posibilidad de sobrevivir, y que esa conexión, aunque nacida de la necesidad, era tan poderosa como cualquier recurso físico, porque nos recordaba que incluso en las peores circunstancias, la presencia y el apoyo de otro ser humano pueden convertirse en la fuerza que mantiene viva la esperanza. La tormenta empezaba a mostrar signos leves de desgaste, aunque el frío seguía intenso y cada movimiento era un esfuerzo calculado. Elena y yo nos manteníamos cerca, compartiendo cada pequeño calor, cada respiración, cada gesto silencioso que nos ayudara a resistir. Los minutos parecían eternos, pero había una sensación creciente de esperanza. Como si la noche finalmente comenzara a ceder ante la persistencia, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia, no por curiosidad, sino por un reconocimiento mutuo de la fuerza que cada uno mostraba. Sentía como su calma y determinación me daban seguridad, como la conexión humana podía superar incluso la más brutal de las tormentas. Mientras afuera la nieve empezaba a perder intensidad, dentro del coche había un ritmo de vigilancia y cooperación que nos mantenía despiertos y conscientes. Comprendí que la verdadera lucha no era solo contra el frío, sino contra el cansancio, el miedo y la incertidumbre, que cada gesto de cuidado compartido era un acto de resiliencia, y que, aunque la tormenta aún no había terminado por completo, ya habíamos aprendido a confiar en el otro, a depender del calor y la presencia humana, y a entender que a veces la supervivencia depende más del vínculo silencioso entre dos personas que de cualquier recurso físico, y que esa noche, marcada por el miedo y la adversidad, dejaría una huella imborrable en nuestra memoria, recordándonos la fuerza inesperada que surge cuando se comparte la lucha con alguien que está a tu lado.